SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Este pasado mes de enero, el Paris Saint-Germain decidió dar el paso, apostar fuerte por Khvicha Kvaratskhelia. 70 millones de euros más tarde, el georgiano pasó del sur de Italia a la ciudad de la luz. En ese momento, la mayoría pensamos que el tridente de Luis Enrique para la segunda parte de la temporada sería el formado por Dembélé como falso 9, Barcola en banda derecha y el recién llegado Kvaratskhelia en esa banda zurda. Y el georgiano, casi desde el inicio, se ganó su sitio en el 11 indiscutible gracias a su desequilibrio y su intensidad. Dembélé está firmando los mejores meses de su carrera, tanto a nivel de desequilibrio como especialmente de finalización y números puros. Pero sin haber hecho nada mal, sin tener ningún demérito notable, Bradley Barcola ha ido perdiendo peso. Y la razón no es otra que la irrupción de un chico de 19 años que se está saliendo, Désiré Doué. Doué es desequilibrio puro, es un talento fuera de lo común porque puede jugar en las tres posiciones del ataque, pero además puede ser media punta o incluso interior. Es productivo desde diferentes posiciones, pero también cumpliendo con diferentes roles, porque asociándose, más allá de haciéndole daño al rival en el último tercio, cuando se asocia, también es buenísimo. Luis Enrique le ha convertido en la tercera pata de su delantera, incluso en los partidos gordos, y el chaval ha respondido. ¿Y de qué manera? ¡Qué golazo el otro día para el empate contra el Aston Villa y qué partidazo para que el PSG acabara en la segunda parte ganándolo por 3-1! En verano lo quiso el Bayern y no se equivocaba. El Paris Saint-Germain se impuso en esa pelea y se llevó el gato al agua. Y estamos delante de un talento descomunal. Vamos a arrancar el episodio llamando a París, a Andrés Onrubia, para hablar un poquito de Doué y un poquito del PSG. Analizaremos las claves de los 4 partidos de la Champions con José David López y Aritz Gabilondo. También tendremos pincelada de UEFA Europa League y Conference League y lo mejor del fin de semana. Y como siempre, las preguntas de los oyentes en el episodio de esta semana, que arranca ya. Gran semana de Champions, la que nos viene por delante. Una de las armas secretas de Luis Enrique, lo contábamos ahora, es Désiré Doué. La verdad es que desconozco si tiene el carnet de conducir, cómo va hasta la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain a entrenar, si vaya con su coche o no, pero bueno, si lo tiene, el carnet es desde hace poco porque en junio va a cumplir 20 años. Es un joven, podría haber jugado este año la Youth League con el Paris Saint-Germain, pero lo que está jugando es la Champions y a un nivelazo tremendo. De hecho, ese golazo de Désiré Doué, como decíamos, fue lo que le volvió a dar vida a un PSG que se había complicado un poco las cosas con ese tanto inicial de Aston Villa. Pedazo de eliminatoria, pedazo de partido de vuelta, ambientazo el que habrá en Villa Park. Vamos a hablar de todo un poquito para arrancar con Andrés Onrubia, que ya me escucha. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Pues con muchas ganas de hablar de este, no sé si decir nuevo, porque ya lo habíamos visto, sobre todo tú, destacar muchísimo en el Rennes, pero especialmente en los últimos 4 meses, te diría, en su 2025, está siendo un arma letal para Luis Enrique Désiré Doué. Ya juntarle con el centro del campo que tiene el PSG y con Kvaratskhelia y Dembélé, vamos, es que está haciendo a los de Luis Enrique casi imparables, ¿eh? Sí, de verdad que empezó la temporada como inadvertido, ¿no? Porque había jugadores como, por ejemplo, Asensio o Canguilí que estaban por delante en la rotación. Yo creo que a partir de diciembre, un partido en Salzburgo que se estaba jugando el PSG, sus opciones de
de no caer eliminado en Champions, donde entra desde el banquillo, marca y asiste, empieza a asumir galones el canterano del Rennes. A partir de entonces sus números son espectaculares, ya suma 24 participaciones de gol, 12 goles y 12 asistencias, y eso que empezó a jugar asiduamente a partir del mes de diciembre, pero bueno, yo creo que está demostrando todo lo que venía mostrando en el Rennes y también en ese europeo sub-17 de 2022 que gana Francia, en un equipo estaba Zaire Emery, que está también Matistele, verá que él no tenía ese cartel todavía, pero hace un torneo para mí perentorio, un torneo extraordinario, esa personalidad arrolladora que atesora, esa calidad técnica en el 1 contra 1, capacidad para jugar, bueno, prácticamente en todos los puestos. Bueno, yo pensaba que en vista de su potencial podía sentarse como medio centro, pero Luis Enrique lo ha transformado completamente en ese equipo que prácticamente no hay posiciones fijas y puedes jugar de extremo, delantero o de medio centro a lo largo del encuentro. Y el otro día ante el Aston Villa pues volvió a demostrar que no siente ni padece. O sea, es un futbolista que ya lo vimos en Anfield, entró en el segundo tiempo, en la prórroga dio un paso al frente y luego el penalti lo tiró con una personalidad extraordinaria. Y el otro día ante el Aston Villa, más allá del golazo, luego tiene otra jugada, no sé si te acuerdas, que hace una ruleta y marca casi un gol. Bueno, habría sido el gol de la temporada sin lugar a dudas. Y creo que ese paso adelante pues le ha erigido como uno de los mejores jóvenes actuales del fútbol europeo. Totalmente, está a un nivel tremendo. Yo creo que dabas un poco ahora en la clave en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, por más que haya muchísimas cosas del juego de posición. También es cierto que hay un intercambio de posiciones, especialmente en ataque, que es constante. En una rueda de prensa de Luis Enrique en el principio de temporada, dice que Joao Neves es un poco el jugador con el que quiere implementar una mejoría en el equipo que va en función de el intercambio de posiciones, de ser productivo jugando en varios sitios y haciendo diferentes cosas durante un mismo partido. Es decir, Joao Neves te puede iniciar el juego desde la base, te puede acelerar en 3/4, incluso si recibe en zona de extremo te puede también producir, y se da de una manera muy natural ese intercambio de posiciones que en Desiré Doué, como decías, Andrés, insisto, le sale muy natural porque te puede producir en cualquiera de los tres carriles del ataque. Y otra cosa que destaco yo mucho es que está teniendo casi un cuarto centrocampista o un quinto, porque Dembélé también baja mucho a veces a la base, pero yo a Doué le veo todavía más talento en lo asociativo que a Dembélé. Le vemos paredes, gestos, toques al primer toque para combinar con compañeros que son diferenciales. Sí, tiene un dominio técnico abrumador. O sea, tiene recursos en espacios reducidos, tiene recursos al espacio. Lo has dicho tú, puede jugar de extremo izquierdo aprovechando su técnica, pero es que también ha ganado mucho físico. Leía un artículo hoy en L'Equipe, cuando estaba grabando este podcast, en el que destacaban esa mejora física, ¿no? O sea, es un jugador que ya más allá de lo técnico, que es diferencial, cuando choca con defensas no va al suelo. O sea, antes quizá le faltaba eso, ¿no? No era un futbolista muy ágil, que tenía esa velocidad que está mostrando en el Paris Saint-Germain, pero cuando le chocaban quizá le costaba un poquito más, ¿no? Yo creo que ahí Luis Enrique ha incidido bastante, ¿no? Para mejorar el tren superior. Eso le hace ser diferencial en la derecha, porque es verdad que quizá le puede reducir un poco el radio de acción, pero puede irse también por velocidad y por meter el cuerpo, aprovechando su calidad técnica. Entre líneas tiene un control orientado fabuloso, y luego a la izquierda pues ya lo hemos visto, ¿no? Esa amalgama de recursos técnicos en el 1 contra 1, el disparo de media distancia. O sea, yo creo que es un jugador completísimo. Y lo has dicho también, ¿no? En ese intercambio de posiciones tiene buena interpretación del juego, sabe cuándo atacar el espacio, sabe cuándo recibir al pie, ¿no? Para intentar atraer a los rivales y generar un espacio libre. Y estamos hablando de un jugador que como has dicho también, 19 años, ¿no? Es que es jovencísimo. O sea, hablamos de un jugador que tiene toda una carrera por delante y que ya está siendo diferencial en la Champions, ¿no? En su primera edición de la Copa de Europa, que son palabras mayores. Sí, me decía un comentarista de la SER, exfutbolista, no voy a revelar el nombre porque igual no quiere que hablemos en su nombre, pero me decía, es increíble lo que puede hacer con la pelota, le ves a veces... y parece más un jugador de estos de cuando juega mi hijo, le decía yo, parece a veces cuando se pone mi hijo a jugar al FIFA, al street football del FIFA, que se pone a hacer cosas increíbles, parece un poco eso, pero esa persona con la que hablaba me decía, pues a mí me gusta todavía
cuando juega pocos toques, cuando es capaz de combinar rapidísimo. Hay gestos técnicos, Paredes, que son, insisto, de un nivel impresionante. De Desiré Doué, está 3-1 el Paris Saint-Germain. Déjame, Andrés, y así puedes marcar músculo, que tú podrías ya con cualquier foto, pero además marcar músculo de tu dominio del fútbol francés. Destacar también lo del Rennes. Si echamos un poco la vista atrás, jugadores como Camavinga, como Dembélé, pero es que estaba mirando a algunos integrantes de la plantilla en la que estuvo Desiré Doué en ese Rennes B hace unas temporadas. Fíjate la cantidad de jugadores que están en la élite ahora mismo. Omari está en el Olympique de Lyon. Truffert es jugador del primer equipo del Rennes, Assignon lo mismo y a un grandísimo nivel también. Guela Doué en el Estrasburgo, si no me corriges. Sí. Hugo Chuku está en el Southampton. Tenemos a Lucas Dacuña en el Como. Sopi en Atalanta. No sé si me estoy dejando alguno. Sacha Boey no estaba en ese equipo aún. Creo que no, pero mira, Chauna en la Lazio, Jorginho Rutter en el Brighton. Es que es tremendo, es tremendo. Y no ganaron la Copa Juvenil, creo, O sea, creo que perdieron en semifinales, pero es que le ha cogido un poco el testigo del Lyon, ¿no? Que el Lyon antaño pues era un equipo que sacaba canteranos por doquier cada temporada. Y ahora el Rennes lleva muchos años siendo la mejor cantera de Francia, tiene unas instalaciones en las que ha invertido mucho dinero, ¿no? Las canteras en Francia, bueno, pues son muy prolíficas en el último lustro o en la última década, y ese gran trabajo pues lo estamos viendo que en Francia, pues por ejemplo, no tienen miedo a poner de titular a un chaval de 16 años, ¿no? Me mencionó a Camavinga, y Camavinga cuando ya tuvo 16 no titubearon para ponerle titular. Tuve con 17 ya debuta, con 18 el año pasado ya era el mejor jugador de la plantilla y uno de los mejores jóvenes de la Liga Francesa. Es verdad que ha tenido algún error de cantera porque les vende muy rápido, ¿no? Verá que no puedes rechazar 30 millones por Matistel, pero por ejemplo hay otros jugadores como Ablin, que está en el Nantes, que este chico te lo recomiendo porque es muy bueno. Sí. Andy Diouf, que está en el Lens, que llegó a semifinales de la Conference con el Basilea hace 2 temporadas. O sea que hay jugadores, yo creo que son unas canteras que más jugadores proporciona ahora mismo al fútbol europeo. Has dado una lista muy larga, pero solo con un equipo que tuvo hace 2-3 temporadas en el filial del Rennes, pero luego hay una cantidad de jugadores que se han esparcido por Europa y que denota que es la mejor cantera de Francia, porque en los últimos 5 años creo que no hay ningún equipo como el Rennes. El Lyon ahora pues no tiene la misma suficiencia de hace años, ¿no? Con Benzema, Lacazette, Tolisso, etcétera. Pero este Rennes sigue sacando jugadores y este año, por ejemplo, en el primer equipo está Cissé, un buen mediocentro, Jacquet, que estaba cedido en el Clermont y la han recuperado, que tiene una pinta tremenda y a la vista está que trabaja muy bien la cantera. Una de las canteras de Europa, Me dejaba jugadores como Belocian, que está en el Leverkusen, Sulemana, que está en el Southampton. Es que podríamos incluso seguir. Andrés, como siempre, un placer. Te leemos en el AS, te escuchamos en la SER, te leemos también en X, en tus redes sociales. Nada, seguir disfrutando. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Bruno, por invitarme. Un abrazo. Abrimos ya nuestra mesa de análisis, como siempre, como cada lunes en Play Fútbol, con José David López y con Aritz Gabilondo, analizando las claves, por dónde pueden ir los tiros, que es lo más importante que tenéis que saber de cara a los partidos de la Copa de Europa. Ya me escuchan. José David López, David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Aritz, buenas tardes. Mira, hoy cambia un poquito el tiro. Es verdad que la Real no le ha ido muy bien este fin de semana, pero el partido fue ayer. Ayer sábado ha perdido el Manchester United contra el Newcastle 4-1. Te tira también el Betis y no ha sido el mejor día tampoco para el Betis. Sí. Día chungo en casa de los López, ¿eh? Sí, buen domingo. Estamos esperando a ver si River de madrugada lo soluciona un poco, porque si no, la verdad que va a ser un fin de semana para olvidar. Pero bueno, se viene semana de Champions con todo, Europa League también, Conference también. Y ahora ya no hay marcha atrás, ya estamos en las semanas clave, así que esto está precioso. Nos vamos también hasta la redacción del diario AS. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Has visto que no empiezo siempre en falta contigo, o sea que hoy empiezo en falta, pero con David. Sí, faltada siempre.
cuando hay llamadita de Bruno es que tu equipo ha perdido o lo ha pasado mal. Esto no falla. Bueno, ¿hay tiempo para arreglarlo o no? No sé. No sé qué puede pasar. Está muy abierto, lo de la pelea por las plazas europeas en España. Si algo tienes que hay varios candidatos, muchos han fallado además este fin de semana, o sea que hay opciones ahí, ¿eh? Ya Da la veremos, sensación de que nadie lo quiere, parece, ¿eh? O sea, hay opciones de todo porque parece que ninguno está muy claro que va con todo a por ello. Pero bueno, por lo menos que haya algo de jugoso, ¿no? Para las últimas jornadas de Liga. En fin, venimos de charlar con Andrés Onrubia, hemos llamado a París porque, bueno, es semana muy importante en el PSG. Y porque me dejó bastante alucinado la actuación de Desiré Doué. Casi os diría, Aritz, que lo que más me ha alucinado, más incluso que los resultados, bueno, el 3-0 del Arsenal al Madrid, reconozco que no me lo esperaba para nada, pero incluso por encima te diría que en mi nivel de sorpresa está los partidazos que le vimos a Lamine, te lo puedes esperar un poquito más, pero a Desiré Doué, con el golazo que marca en un momento muy fastidiado para el Paris Saint-Germain. Luis Skelly en el partido contra el Madrid juega un partido tremendo. Son los 3 chavales de menos de 20 años que no es tan habitual ver a futbolistas de esa edad marcar diferencias así en la Champions, ¿eh? Sí, mira, yo tengo la teoría y además desde que ganó Francia el Mundial de Rusia, que cada vez son más jóvenes los equipos campeones. Van metiendo los técnicos futbolistas jovencísimos, a veces insultantemente jóvenes, como es el caso de Lamine, por ejemplo, pero hay varios más. Tú ves en este Barça mismo, Pau Cubarsí, Pedri, son jugadores jovencísimos todavía. No sé si es porque se juega a un ritmo muy alto, físicamente aguantan mejor, es más importante tener esa frescura en el juego que tener experiencia. Yo creo que ha superado esa característica del juego, lo que siempre ha sido en la Champions y en las grandes competiciones casi lo más importante, ¿no? Que era tener empaque, experiencia, ¿no? Pero esa frescura que estamos viendo en un montón de equipos últimamente, que vimos también en el Arsenal el otro día, pues te hace tener una gasolina extra que, bueno, pues nos permite ver equipos jovencísimos que son realmente atractivos a día de hoy en la Champions. Empezamos precisamente por ese partido del PSG, Aston Villa PSG, 3-1 en la ida para los franceses. Decíamos, ahora hablábamos de Desiré Doué, David, y por cerrarlo, le ha adelantado por la derecha a Barcola. Y mira que Barcola, desde que llegó al PSG, él no ha hecho nada mal para ser suplente, pero es que Doué, insisto, que le ha adelantado por la derecha, vaya. Sí, además es verdad que por el estado físico, de forma, moral, anímico, de todos los sentidos de Doué, es verdad que podríamos imaginar que le podría quitar el puesto a Barcola, pero también es verdad que podría quitarle el puesto a uno del centro del campo, porque claramente hemos visto cómo lo ha actuado con tipo comodín por diferentes roles, diferentes situaciones de peligro con él, en base a, digamos, lo utiliza como comodín, como baza diferencial, depende cómo quiera plantear el partido Luis Enrique. Esa es la realidad. En la Liga Francesa le hemos visto más metido de interior, rotando, sirviendo como elemento de rotación para Joao Neves, para Fabián, para Vitinha, porque evidentemente el ecosistema de los partidos de Liga Francesa son similares y tiene que encontrar espacios y ser tremendamente vertical. En eso Doué le da un extra en el centro del campo, y también creo que ha acabado de condicionar todo que llegó Kvaratskhelia en invierno y claramente Barcola en ese tridente ofensivo. Como de 9 no le vamos a ver, aunque le hemos visto en algún momento, pero ante el salto de Dembélé de repente de extremo a delantero, ante la aparición de Doué como comodín y ante la aparición de Kvaratskhelia, la verdad que han sido demasiadas apariciones o demasiados ISIS que han acabado por sacar a Barcola del 11. Y mira que Barcola en las primeras 10-15 jornadas de Liga era el mejor de Paris Saint-Germain, claramente. Empezó muy bien, siendo diferencial, tirando del carro, pero es verdad que la temporada es muy larga, da muchas vueltas, y al final Doué, yo creo que por méritos propios, porque ahora ya no se lo puede quitar nadie, ha debutado también con la selección absoluta francesa, es para mí la gran aparición, porque está Dembélé y evidentemente ya sabemos lo que era, pero a nivel de jugador joven promesa en 2025... creo que no hay ninguno como Doué. Aritz, no está cerrada la eliminatoria. Es verdad que es un 3-1 y que el PSG juega muy bien a fútbol, pero muy, muy bien. Hubo 70 minutos de gran juego, yo te diría, del PSG. Dicho lo cual, Emery trabaja bien las eliminatorias, el ambiente en Villa Park va a ser tremendo, va a ser un auténtico partidazo, ¿eh?
Sí, yo creo que el 3-1 le hizo mucho daño al Aston Villa, porque con el 2-1 incluso te diría que en algún momento llegaba casi a firmarlo, ¿no? Ir con un gol de diferencia solo en contra a Birmingham. 2 ya me parece bastante por el nivel que está mostrando este PSG, que tú lo has dicho. Yo, como jugó el otro día en el segundo tiempo especialmente, me parece difícilmente contenible este equipo. Es un equipo que te arrolla, que lo comentábamos, ha perdido a Barcola, que era casi más driblador y regateador que otra cosa, y ha incorporado a Doué, que también tiene regate, también tiene dribbling, pero aparte te aporta juego interior, ¿no? Y bueno, pues es un equipo tan rico, el de Luis Enrique, con Dembélé jugando de falso 9, con Hakimi apareciendo casi de segundo medio centro cuando quiere iniciar el juego el PSG, con ese centro del campo de una versatilidad tremenda, con para mí ahora mismo el tridente quizá de más nivel en cuanto al centro del campo, quizá comparable, pues no sé, quizá con el del Barça, pero el Joan Neves, Vitinha, Fabián Ruiz me parece que es una salvajada, es un nivel estratosférico y bueno, jugando así es muy difícil que se le pueda meter mano al PSG, pero es verdad que Emery es un maestro en este tipo de partidos, de eliminatoria, de cosas que parecen imposibles, las puede sacar adelante, y jugadores tiene como para por lo menos darle un sustito al PSG en Birmingham. A mí me alucina la capacidad de curro de Kvaratskhelia, que es que, o sea, la intensidad con la que va a presionar, cómo recupera metros hacia atrás también, como lo hace como si no fuera un jugador que ha costado 70 millones de euros, como si no fuera una estrella. Me parece una cosa que si fuera Ancelotti le pondría el vídeo a más de uno. Y bueno, no me quiero calentar más. David, ya con esto cierro. Importante también para Luis Enrique en un partido así, en un partido en el que habrá algún tramo de sufrimiento y demás, recuperar a Marquinhos, ¿eh? Sí, bueno, ya se vio el otro día, ¿eh? Evidentemente Beraldo no es que estuviera marcado ni saliera en la foto como se dice últimamente del gol, ni situaciones muy concretas, pero es verdad que creo que Marquinhos hace mejor a todo lo que tiene el ecosistema defensivo, porque creo que los laterales se sueltan muchísimo más precisamente si está en esa zona para el repliegue, para corrector, para digamos ser el líder desde sacar la pelota de atrás, le da mucha tranquilidad para recorrer metros hacia atrás cuando el equipo está totalmente volcado en un campo contrario, también da mucha más seguridad. Incluso creo que Pacho claramente es mucho mejor, más seguridad, más fiable, estando Marquinhos, así que es un elemento absolutamente trascendental. Parece mentira, es el jugador ya que más títulos ha ganado en la Liga Francesa, la historia de la Liga Francesa. Es tremendo el dato, porque llegó tan joven que ha cumplido todos los procesos con este Paris Saint-Germain, y desde luego si esto acaba en un show definitivo, estoy adelantándome mucho a ganar la Champions, va a ser el icono absoluto del Paris Saint-Germain, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque en el ascendente que está teniendo últimamente, si se corona como una cosa tan grande como una Copa de Europa, pues Marquinhos va a quedar como un elemento tremendo. Queda mucho para eso, pero de luego se va a notar porque va a tener que sufrir por momentos. Yo la principal duda que tengo del partido es si va a ser capaz de tener esa perspectiva de partido en el que hunde tanto al rival, en el que quiere llevar la pelota, en el que es protagonista absoluto, porque hacerlo en Villa Park a mí me parece ya un ejercicio que va a ser tremendamente complejo, pero si es capaz de hacerlo también en Villa Park, pues es un test para ya considerar quitarnos la careta totalmente y ver que este Paris Saint-Germain lleva un año que verdaderamente es para quitarse el sombrero. Saltamos a la eliminatoria del Barça, también el martes a las 9 de la noche, Borussia Dortmund Barça. Aritz, ¿está decidida la eliminatoria al nivel de cambiar a 6 o 5 o 6 de los habituales titulares, o no lo ves? Sí. Y creo que de hecho lo va a hacer Flick. Viendo el otro día un poco el partido contra el Leganés, que fue bastante exigente hasta el final, sufriendo, jugando 90 minutos futbolistas como Lamine Yamal, que son fundamentales, yo creo que va a hacer cambios considerables. Eso no quiere decir que no tengan posible participación en el partido, pero por ejemplo Lamine, que lleva muchos partidos seguidos jugando y desgastándose, pues creo que es una buena oportunidad. Es que al final estás metiendo a Ferran Torres en su lugar, que tampoco es un cambio que te rebaje muchísimo el nivel del ataque, teniendo en cuenta evidentemente la diferencia entre ambos, pero tiene tal fondo de armario este año el Barça que te puede meter un Gavi donde el otro día jugó Fermín, por ejemplo, puede repetir con Fermín en la media punta. El otro día jugó
por ejemplo, Eric García, que bueno, pues son cambios que no te alteran mucho al equipo. Es más, no le importa quitar futbolistas importantísimos como Lewandowski en momentos clave de partidos. Y bueno, esa posibilidad que tiene Flick de juntar jugadores de tan diverso pelaje y en diversos momentos, pues hace que el grupo y el equipo sea tan potente, evidentemente. Hay otro jugador que igual lo necesita bastante también, que es Pedri, pero seguramente David igual es de los menos cambiables en un partido así, porque es de los futbolistas que más ayuda al Barça a alargar las posesiones, y si algo va a necesitar el Barça en un partido así va a ser calma con el balón, porque si tiene la pelota mucho tiempo no van a estar atacándole y por tanto va a sufrir menos. Yo estoy cercano a la posición de Aritz, yo no creo que vayan a ser 6 ni 5, pero igual 3 sí que de inicio pone 3 jugadores distintos a los habituales Flick, y además me sumo a lo que decía Aritz, algún nombre importante descansando. Yo sí que me atrevería a hacer incluso más cambios, teniendo en cuenta no solo lo que le costó ganar el Leganés, sino el 11 que sacó el Leganés. Claramente ahora mismo está demostrando que le interesa más la Liga que este partido de vuelta. No que le interese, sino que cree que es mejor momento de rotación en Champions que rotar en Liga. Con lo cual, claramente, yo que sí que va a hacer 5 o 6 cambios. Lo de Pedri, evidentemente, en un contexto en el que tienes que defenderte con la pelota, o por lo menos tienes que evitar que el equipo rival se altere, se encuentre en algún momento de revoluciones, le meta vértigo, porque va a necesitar en cantidades industriales el Dortmund claramente meter en un correcalles esto para que de alguna manera se le pueda abrir la eliminatoria. Pues en ese contexto, para evitarlo, para limitarlo, para equilibrarlo, no hay nadie como Pedri. Así que yo creo que puede ser uno de los menos rotables, como tú dices, pero yo sí que vería mucho más cambios. Mirando todos los resultados de Borussia Dortmund en la temporada, es que Bruno prácticamente nunca se queda el Dortmund es decir, que es un contexto habitual ver muchos goles en los partidos del Dortmund. Es decir, aunque tuviera una capacidad ofensiva tremenda, es casi imposible que no vaya a conceder ocasiones clarísimas para encajar algún gol. Así que la eliminatoria para mí está absolutamente cerrada. Es curioso el fútbol porque seguramente los 10 minutos iniciales del Barça son arrolladores, son 10 minutos en los que el Barça merece claramente un gol y sin embargo acaban esos 10 minutos con 0-0, y a mí el resultado final me parece algo abultado. O sea, 4-0, es verdad que el Barça tuvo muchas ocasiones, pero especialmente al final de la primera parte, que por cierto el partido está 1-0 todavía, también tiene bastantes el Dortmund. Yo creo que un 3-1, un 4-1 al menos, hubiera reflejado mejor lo que vimos en el partido en Montjuic. Lo ven muy cerrado, Aritz y David. Yo es verdad que hay un punto también bastante a favor del Barça, Aritz, y es que va a seguir de baja Schlotterbeck. No lo sabíamos cuando grabamos, bueno, es que de hecho se supo justo el día antes del partido. Es una baja capital, tanto para la salida de juego como a la hora de defender. Me parece una baja muy importante para Kovac. Sí, importantísimo, también por un poco por el ascendente que tuvo, que Guirassy, por ejemplo, tuvo varias ocasiones para haber marcado ahí en Barcelona, y que, bueno, pues al final el Barça tiene tal caudal de juego que no le importa que los partidos sean estos correcalles, estos intercambios de golpe, porque sabe que con Lewandowski, con Rafinha, con Lamine va a hacer 10, 12, 15 ocasiones por partido, claras. Y aunque las tenga el rival, pues como es el caso del Dortmund, es un equipo también muy alegre, pues normalmente cuando tienes mejores juegos arriba acabas ganando. Yo lo que, por ejemplo, me parece preocupante en ese aspecto de juego es encontrarte un Inter que puede pasar en la siguiente ronda, que es un equipo diferente porque te defiende mucho mejor, porque te da menos alegrías, menos espacios, y ahí cuantos menos golpes haya en los partidos, normalmente los equipos que mejor defienden suelen ganar. Y eso es un poco lo que yo creo que tiene que pensar en corregir el Barça de aquí a semifinales, más que en el partido de vuelta de cuartos, que lo tiene prácticamente hecho. Por estilo de juego, coincido con Aritz, que de los que quedan en Champions, por estilo, no digo que un Barça-Madrid en una final no hubiera sido no fuera a ser más difícil, o incluso contra el PSG por el nivel de juego de los de Luis Enrique, pero sí que estoy con Aritz en que por estilo de juego el Inter puede ser un hueso
bastante duro de roer para el Barça. Y es cierto también que de un tiempo a esta parte el Barça ha añadido un registro que está sabiendo sufrir, está incluso en algunos momentos bajando la línea y defendiendo en su área, y ahí en partidos contra el Athletic, por ejemplo, en algunos tramos de otros partidos, el Atlético de Madrid en la vuelta de la Copa, creo que por ejemplo lo hizo bastante bien, secó ofensivamente al Atlético, así que vamos a ver si le toca hacerlo en algún tramo del partido en el Westfalen. Saltamos al miércoles, saltamos a ese Real Madrid-Arsenal. David, todo esto del manual de las remontadas, con el Madrid nos lo sabemos de memoria. 2 horas antes en Sagrados Corazones, la gente animando al autobús. Cuando empiece el partido, marcar un gol si se puede antes del minuto 20. Si el Madrid marca un gol antes del descanso, pues también le puede valer perfectamente. Pero yo aquí creo que hay una clave, y es que muchos de los jugadores del Arsenal van a jugar su primer partido de vuelta a unos cuartos de final, su primer partido en el Santiago Bernabéu, y no hay tantos de los que van a ser titulares que hayan jugado un partido de este nivel. Te pondría Saliba, Thomas, Declan Rice, Mikel Merino, Saka como mucho. O sea, no pasa de 5 de los jugadores que han jugado un partido de este nivel. Y creo que en una eliminatoria así y en un partido así, que está 3-0 en la ida, la parte mental, David, es la más importante, mucho más incluso que la táctica. Y a eso se agarra el Real Madrid, claramente, no le queda otra. Tiene que intentar ahora mismo abrir el abanico de opciones, de alternativas, de todo lo que te lleve a pensar que el sueño de una remontada es posible. Porque futbolísticamente hablando, la verdad, ahora mismo el Real Madrid atraviesa un momento en el que, si no fuera porque se tiene que agarrar a toda su mística, a toda esa aureola europea y a todo lo que representan las noches europeas en Champions en el Bernabéu, pues salvo todo eso, en el resto es difícilmente pronosticable una remontada. Pero es verdad que este contexto le ha vivido el Real Madrid un montón de veces. Creo que no tan palpable la diferencia entre lo que necesita y lo que viene demostrando, que creo que es algo también que hay que tener muy en cuenta. Pero es verdad que el escenario, el aura especial de Bernabéu, pues puede ser un factor que a este tipo de jugadores, no me imagino a Lewis Kelly, que de repente prácticamente acaba de aparecer en el nivel élite. Vemos, por ejemplo, a Martinelli, que por mucho que ha estado muchos años ya en élite, pues tampoco ha tenido partidos de este tipo, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto el Arsenal es un invitado de nuevo, está de regreso a este tipo de noches, porque llevaba prácticamente una década sin aparecer, si no más, con lo cual evidentemente para este proyecto de Arteta, incluso para propio Arteta, estar aquí en Bernabéu en un partido de estas dimensiones es casi el test definitivo para ver en qué nivel están. Yo aún así me agarro a la mística de Bernabéu para pensar que puede ser posible, pero si lo pienso cerebralmente no tiene ningún sentido, porque el Real Madrid futbolísticamente ahora mismo está lejísimo de que sus sensaciones te demuestren que todo lo que tantas veces hemos visto en remontadas ahora mismo atraviese por un momento de los que te puede llevar a algo así. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es el año en el que por sensaciones menos diría que el Madrid es capaz de hacer las remontadas, pero insisto en el tema mental, Aritz, porque en la Champions es la competición, en la que recordamos más remontadas increíbles, y no, esto no es por casualidad, no es porque sí. Intentándolo, simplemente echándole un poco la vista atrás, te sale una final que el Milan está ganando 3-0 y que remonta el Liverpool, o que iguala el Liverpool, y en los penaltis la gana. El 6-1 del Barça al Paris Saint-Germain. Todas las remontadas del Madrid en la Champions de 2022, todo lo que hizo en las segundas partes de esos partidos. Y para mí, yo digo que eso no es casualidad, Aritz. Bueno, hay muchas más, la del Liverpool contra el Barça, que le acaba en el partido de vuelta remontando al Barça de Leo Messi. Y digo que no es casualidad la del Bayern al United en la final del Camp Nou, que le mete 2 goles en 3 minutos. Correcto. Es que es la competición en la que tú ves el tesoro. El tesoro es tan grande que tú sabes que tienes que defenderlo, y te da mucho miedo perder ese tesoro. Sí. Y ese miedo es lo que creo que puede afectar a los jugadores del Arsenal, porque si los jugadores del Arsenal juegan a un nivel normal, ya no digo bueno, normal, no van a perder el partido 3-0.
Bueno, es que no han perdido 3-0, leía el otro día la estadística, desde hace un montón de tiempo. Esta temporada, de hecho, su mayor derrota es 2-0 frente al Newcastle, creo, en FA Cup, que pierde, o en Carabao Cup, creo que pierde los dos partidos. O sea, es un equipo que defiende bien, lo dijimos antes del play de la semana anterior. Bueno, el 3-0 me sorprende como a todos, pero desde luego que le iba a plantar cara y que le iba a competir la eliminatoria, estaba convencido del Arsenal, y así lo dijimos, ¿no? Había cierta sensación de para mí, análisis equívoco en cuanto al Arsenal, pero estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Yo creo que llega un momento en el que lo futbolístico no importa en esta competición. Evidentemente tiene su peso, pero cuando tú juegas como tantos otros equipos grandiosos que han pasado por el Bernabéu, y se ven eliminados por errores infantiles, por fallos de porteros, que hemos visto muchísimos, por 2 goles en 1 minuto, cosas increíbles, pues ya ahí estamos yéndonos más allá de lo futbolístico. Y en eso yo creo que tiene mucho que ver que son equipos acostumbrados a ganar, acostumbrados al éxito, a que todo les vaya normalmente de cara, y cuando las cosas se tuercen o se pueden torcer de manera tan trágica, pues no tienen respuesta. Estamos hablando de equipos que han pasado por el Bernabéu, caso de Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, veremos el Arsenal ahora. Son equipos gigantes que no están, como digo, acostumbrados a semejantes patinazos, y que se quedan como paralizados en esos momentos. El único que consigue ser en esos momentos clave un equipo con cabeza, además de corazón, es el Real Madrid, y de ahí todos sus éxitos. Hay que tener en cuenta, Bruno, más allá de todo esto, que las preguntas tienen todo el sentido, pero ahora mismo el Real Madrid esta temporada en Champions, en casa, solamente ha perdido con el Milan un partido catastrófico. El resto, por muy mal que ha estado, es decir, por intentar explicarlo futbolísticamente, por muy mal que ha estado, en Champions al final ha ganado al Sturm, al Dortmund, al Salzburg, al City, al Atlético de Madrid. O sea, les ha ganado a todos, y probablemente en muchos de estos partidos ni siquiera, ya no dejando una muy buena versión, sino una versión bastante deficiente. Pero el momento, ahora mismo, más allá de la mística y de que evidentemente quiero que remonte el Real Madrid y que evidentemente todos los españoles lleguen lo más lejos posible, vaya por delante, yo ahora veo más fácil que dentro de la necesidad, el caos absoluto en el que necesita el Real Madrid en algún momento, quizá no de inicio, pero en un momento dado del partido lo va a necesitar para que se produzca esa posibilidad de remontada, me lleva más a pensar en que puede pasar algo como lo de 2019 con el Ajax, que te mete 4 y te saca de la Champions. Es decir, está tan al límite que algo mínimamente erróneo en la partitura que necesitas para esa remontada puede hacer que acabe pasando una noche clave, que acabe con el proyecto actual del Real Madrid. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es una noche de absoluto funambulista lo que va a hacer el Real Madrid. Sí, yo estoy un poco de acuerdo. Yo creo que ya no es una derrota si cae el Madrid. O sea, no es una eliminación de Champions, es el final de un proyecto. Yo por lo menos tengo esa sensación. Entonces, las consecuencias de no remontar son más graves de las consecuencias de no remontar que tenía en temporadas atrás. Y ahí esa libertad, esa alegría que te puedes tomar para ir a darle la vuelta a cosas imposibles, pues me parece que era más lógica de la que puedas tener ahora, que sí que tiene muchos miedos por detrás el Madrid, la verdad. De tener la mente más liberada, seguramente. Es decir, ahora mismo el Madrid tiene demasiadas cargas, Ancelotti tiene demasiadas cargas, todo parece pronosticar que todo va a cambiar en base a una mínima pega en definitiva, y la Champions es esa pega, es el motivo, la excusa para los que mandan tomar decisiones, y no sé si ese vestuario ahora mismo está con la misma hambre, ambición e incluso con la misma defensa de Ancelotti que veíamos en otra etapa. A mí eso es lo único que me hace dudar. Evidentemente, ojalá y veamos una noche brutalísima con remontada del Real Madrid. En el Arsenal parece bastante claro que White se ha lesionado y que no va a poder llegar al partido contra el Madrid. Quedó fuera de la lista de convocados en el partido contra el Brentford. El Arsenal empató a 1 contra el Brentford. Tuvo durante el partido problemas también con Jorginho y con Thomas Partey. Vamos a ver qué pasa ahí, porque lo de Thomas es importante. Por eso digo, si se lesiona Thomas, el equipo tendría que cambiar casi drásticamente. Aritz me imagino casi que tendría que tirar Arteta de un doble pivote de Declan Rice, Mikel Merino, meter a Odegaard unos metros por delante y ya tener que utilizar delantero centro. Porque Jorginho lo abortamos de la misión. Bueno, es que yo a Jorginho lo vi salir, casi te diría que peor que a Thomas, ¿eh? Que Thomas jugó de lateral derecho, que es esa doble función que le da Mikel Arteta desde que ha llegado. Ha jugado mucho de lateral derecho y últimamente venía jugando mucho de mediocentro, que es su puesto.
Pero claro, si pierdes tanto a Thomas como a Jorginho, Rice lo tienes ya reconvertido este año, además con éxito, a un puesto más de interior, Merino está jugando muy adelantado, pues tienes que volver a los inicios de este Arsenal de esta temporada, ¿no? Con ese doble pivote que tú proyectas con Declan Rice y Mikel Merino. En el Madrid, a ver, los de medio campo para arriba está clarísimo, Bellingham media punta, Vinicius, Rodrigo fuera, en las bandas quiero decir, y Mbappé después de la expulsión de Mendizorroza arriba. En el centro del campo yo doy por hecho que entra Tchouaméni, pero no sé, David, ¿ves la posibilidad de que cambie lo de los laterales? Es verdad que Alaba sale en alguna foto, la foto de la falta y demás. A mí no me parece que hiciera un partido desastroso David Alaba, y en la derecha tampoco me parece que jugara mal Fede, pero es verdad que en el centro del campo le da muchísimo más al equipo. No sé si ves a Ancelotti dándole una vuelta también a lo de los laterales. Yo creo que el lateral derecho está claro que Valverde ahora mismo es el comodín perfecto, el utensilio que te sirve para todo. Allá donde tenga el Real Madrid una duda, un problema, un interrogante, pues te lo va a solucionar Valverde, aunque para mí le están destrozando como jugador, más allá de que evidentemente es muy valorado por eso. Yo siempre lo utilizaría en medio campo, incluso recuerdo su mejor temporada hace un par de cursos marcando una gran cantidad de goles. Siempre lo digo sobre Valverde porque creo que nos estamos perdiendo un jugadorazo box to box de época, realmente así lo pienso, pero creo que va a jugar de lateral derecho. En la izquierda tengo más dudas, porque lo de Alaba el otro día, es verdad que el tramo final en el partido anterior del Arsenal dejó la sensación que ofensivamente podía dar mucho. En contexto remontada por costado izquierdo tiene bastante profundidad, y si se toma esas licencias es un jugador que para mí tiene mejor pie una vez que llega que Fran García, sinceramente lo pienso, toma mejores decisiones y seguramente para el último pase sea más dotado, pero creo que sin embargo ahora mismo me da que Ancelotti, por no forzarlo de inicio, creo que jugaría Fran. Yo tengo la sensación que va a jugar Fran de inicio, aunque yo metería a Alaba también. Yo también metería a Alaba porque me parece mejor centrador, y al final, quieras o no, cuando tienes que remontar tienes que meter mucho balón al área, y tener un tipo con buen pie, aunque te venga generando dudas, sobre todo por el partido del fin de la semana anterior, me parece importante. Y ya sabemos también un poco lo que es tener experiencia en estos partidos, y Alaba te la va a aportar. Yo parece que va a mantener a la Austria con la izquierda. Bueno, veremos cómo le va al Madrid en ese intento de remontada. También tiene que intentar remontar, no un resultado tan amplio, pero fuera de casa, el Bayern de Múnich, que cayó contra el Inter, cayó en el Allianz por 1-2, defiende la ventaja el Inter. Aquí hay una clave, David, y es que al Inter le han marcado 3 goles en 11 partidos de la Champions. Que es verdad que el Bayern tiene jugadorazos arriba, que es posible incluso que recupere a alguno de los jugadores importantes, pero con esa estadística el Bayern tiene que ir al partido ya mentalmente, por lo que decíamos antes, ya bastante condicionado. Sí, totalmente. Y además es verdad que era un equipo que cuando ha tenido que jugar en marcadores bajos, precisamente es sabedor de que su sistema de juego, que no le sabemos todo de memoria, que Simone Inzaghi ha hecho que llegue a este rendimiento y le dé tanta plusvalía competitiva, al final creo que esa seguridad le ha hecho ser un gran gestor de resultados, porque hemos visto partidos en los que con un mínimo esfuerzo ha sido capaz de sacarlo adelante, porque se sabe muy poderoso atrás. Incluso ahora te diría que Sommer, los últimos partidos desde que ha regresado, está salvando más todavía al equipo. Se está con una sensación de sobriedad, de sacando una versión altísima el suizo, con lo cual me parece que el ecosistema de remontada, en el caso del Bayern, en cualquier otro escenario, sería bastante previsible. Es decir, o por lo menos sería con un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta todo el arsenal que tiene y lo desbocado que es este equipo cuando se tiene que ir con todo arriba. Me parece uno de los equipos además más habituados a tener que hacer este tipo de cosas y salir airoso. Lo ha hecho muchas veces, precisamente porque cuando te somete el Bayern es de los que te aniquila. Tiene 10 minutos y es capaz de destrozarte en ese tramo. Pero es cierto que ante el Inter justamente es el gran valor que tiene el hecho de proyecto duradero que lleva Simone Inzaghi. Hay que tener en cuenta además que el Bayern, ya lo dijimos la semana pasada, pero se han ido acumulando algunas bajas más. David, Musiala, Neuer, Coman se notan una barbaridad y le limita muchísimo al equipo. Sobre todo se le ve mucho más frágil atrás. Y en ese contexto de tener que ir hacia adelante, pues a lo mejor acaba sufriendo también la paja de atrás. Es que va a tener que jugar ese triángulo, Aritz, y vas con lo que quieras. Urbik, Dyer, Kim, seguramente, Urbik portero y Dyer, Kim centrales.
Bueno, es que ya lo dijimos la semana pasada. A mí me parece que es un equipo que no es fiable atrás. Ahora por las bajas, que son evidentes y graves. Pero incluso con los titulares no me parece un equipo que te dé la coraza como para estar tranquilo. Además, yo no he visto al Bayern a un nivel megatop en toda la temporada. Ni siquiera frente al Leverkusen en la anterior ronda de la Champions, que le pasó por encima literalmente, pero creo que fue bastante más de mérito del Leverkusen que mérito del Bayern, ¿no? Y cuando se topó con un equipo serio, incluso haciendo un buen partido, yo creo que no merece perder el Bayern en la ida, pero bueno, pues acaba sucumbiendo con un 1-2, tienes que ir a remontar ahora a Milán, que es complicadísimo ante la mejor defensa de la Champions, y bueno, quizá en otras circunstancias, otro Bayern, otro momento de lo que ha sido la historia de este club, pues lo podíamos imaginar, porque el Bayern es el Bayern, ¿no? Es un poco lo que es el Real Madrid en la historia de la Champions, pues el equipo que más cerca está en ese sentido sea el Bayern, pero a mí, dadas las circunstancias, me parece muy difícil que pueda sorprender al Inter allí en el Meazza. Le leía unas declaraciones a Joshua Kimmich que decía que Gnabry está volando directamente en los entrenamientos y que fue fundamental en ese partido contra el Borussia Dortmund, gol y asistencia de Gnabry, y en Alemania en algunos medios de comunicación le dan titular en la banda izquierda de cara a esa búsqueda de la remontada. Vamos a cerrar. Sí, el otro día, Bruno, por cierto, dudábamos de dónde iba a meter a Müller, porque pensábamos que iba a ser el que iba a suplir a Musiala, y luego se inventó ahí a Rafael Guerreiro, le metió súper adelantado, volvió a repetir con Stanisic cambiado de banda por el costado izquierdo, es decir, los experimentos tremendos de Kompany para no sacar a Müller, que cuando salió en el tramo final se notó mucho, le dio bastante, y también el otro día ante el Dortmund, yo creo que en un contexto de remontada tiene que jugar Müller. O sea, no lo puedo imaginar de otra manera en un partido donde quizás sea la despedida de Müller de Champions, ¿eh? Ojo con esto. Sí. La cháchara está muy guay, lo explicáis todo muy bien, pero aquí habéis venido también a mojaros. Sí. Hacemos una ronda, bueno, yo también, en ronda rápida, Aston Villa o PSG. ¿Quién pasa, Aritz? PSG. David. PSG. Yo también digo el PSG. ¿Me ahorro lo del Barça-Dortmund, os parece? Sí, vale. Sí, te lo puedes ahorrar. Los tres decimos que pasa el Barça. Real Madrid-Arsenal. Empiezo por ti, David. Qué bueno es esto. Pues me quiero equivocar, pero va a pasar el Arsenal. Aritz. El Real Madrid. Yo digo que pasa el Arsenal, pero sufriendo muchísimo. Y vamos a cerrar con el Inter-Bayern. Empiezo yo ahora. Yo digo que en algún tramo va a sufrir, pero que pasa el Inter, Aritz. Sí, Inter seguro. David. Sí, lo dijimos del principio, vamos a mantenerlo, pasa el Inter. Pues queda apuntado en el play previo, en la previa de las semifinales. No aprendéis con el Madrid, ¿eh? No aprendéis. No os pasemos cuentas unos a otros. Bueno, yo queremos contragafe, ¿eh? Yo me sufrí sí, Italia. Claro. Así páselo. Es que no o sea, os falta calle en esto. Son muchos años. Ahí te cubres un win-win, porque yo ya lo dije que iba a sufrir y tal. Bueno. A ver qué pasa. Ojalá acabe sufriendo mucho el Arsenal, pero acabe sufriendo todavía más porque no está clasificado. Aritz, David, un abrazo, gracias como siempre, en un par de semanas más. Adiós, chao. Van a estar divertidos los partidos de vuelta de los cuartos de la Champions. No sé si deciros que todavía más emoción podemos ver por los resultados que ha habido en los partidos de vuelta de la UEFA Europa League. Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Empezando por el partido del Athletic Club contra el Rangers, a pesar de jugar primero contra 10 durante mucho tiempo, contra 9 incluso en el tramo final del partido, el Athletic no pudo marcar, fallos importantes arriba, pero lo cierto es que ayer consiguió el Athletic esa remontada contra el Rayo, consiguió ganar al Rayo por un resultado que le valdría, por ejemplo, contra el Rangers, y además aparecieron las estrellas, especialmente Ollán Sancet, también Nico, que el gol que marca con la zurda es un auténtico golazo, y las sensaciones con las que se encara una eliminatoria, un partido de vuelta de una eliminatoria así son importantes, claro. Así es que creo que para Valverde igual haber recuperado esta versión de Sancet después del tiempo que ha estado fuera y el nivel de Nico es importantísimo para la vuelta, porque es cierto que el 0-0 de la ida
fue un partido muy raro porque es un partido que está marcado por esa expulsión que comentabas de Proper al inicio del partido, y ese repliegue intensivo del Rangers colapsó un poco al Athletic, que es cierto que ya tenía a Sancet y a Nico, aunque es cierto que ahí Sancet acababa de reaparecer prácticamente de la lesión, y es cierto que es un guión de partido que por lo general cuando el Athletic se queda en superioridad y le plantean 2 líneas de 5 se le atraganta mucho al equipo de Valverde hacer daño a los rivales. Creo que es un equipo que tiene muy interiorizado qué es lo que hace bien, que es girar rápido y correr al espacio, pero cuando tiene que atacar en estático le cuesta mucho más, y para eso creo que necesita, además de acierto, evidentemente, para materializar las ocasiones que tuvo, que es un poco lo que le pasó en la ida, por ejemplo, una muy clara que tiene Marwan Sanadi dentro del área, evidentemente el penalti de Berenguer, pero además de ese acierto necesita versiones muy cercanas al 10, digamos, de los jugadores determinantes que tiene, de Sancet, de Nico, incluso Iñaki Williams, y es cierto que en la ida no vimos brillar a ninguno de los tres, y eso fue una mala noticia para Valverde. Es cierto que creo que este partido ante el Rayo del fin de semana le sirve para recuperar un poco las sensaciones, e incluso después de una rotación masiva que ha metido, bueno, que le han metido Valverde y también le ha metido el técnico del Rangers. Creo que han coincidido los dos y han metido 9 cambios cada uno en el 11 que alinearon en el partido de ida. Pero bueno, creo que el Athletic se encomendará un poco a San Mamés, a que el empuje del estadio le ayude a ganar el partido, que al final, bueno, es un 0-0, y es cierto que si no supiésemos que hubo una expulsión y que el Athletic falló un penalti y demás, y tú dices que te vienes con 0-0 del partido de ida y que tienes el partido de vuelta en casa para remontar la eliminatoria, creo que mucha gente lo habría firmado, incluido Valverde, que ya en la previa lo primero que dijo es que le daban mucho miedo los contraataques de este Rangers, que iba a tratar de corregir que ellos no pudieran contragolpear. Así que bueno, creo que el Athletic por ahí tiene muchas oportunidades de meterse en una semifinal que, bueno, ya sabemos todos lo que es este año la Europa League para el Athletic. El Rangers empezó el partido este fin de semana contra el Aberdeen perdiendo por 2-0. De hecho, le expulsan a McCausland en la primera parte, en el minuto 40, un poco en la línea de lo que pasó contra el Athletic. Se fue al descanso 2-0 y marcó Igamane nada más empezar la segunda parte, y en el minuto 90 un gol de Yanis Hagi que le permitió empatar. Tiene bastante mérito lo que consiguió el Rangers, ese partido de vuelta el jueves en San Mamés. Del resto, casi te tiro lo primero por esa misma parte del cuadro, por el Olympique de Lyon, mejor dicho Manchester United Olympique de Lyon, empate a 2 en el partido de ida. El United ha perdido por 4-1 este fin de semana contra el Newcastle. Goleada tremenda, es verdad que con mucha rotación también, incluso por motivos mentales se deja a Onana fuera de la lista de convocados incluso, y no viaja al noreste de Inglaterra. Creo que es favorito el United, pero no va a ser fácil, El Olympique de Lyon es un buen equipo y mentalmente no están los de Amorim en el mejor momento. Tal cual, Bruno, es un poco, lo comentábamos también la semana pasada, que un equipo que normalmente te alinea en el frente de ataque a Almada, a Cherki, a Mikautache, que tiene a Lacazette, es un equipo muy peligroso este Olympique de Lyon. Este fin de semana ha ganado 1-3 al Auxerre con un 11 muy titular, que me ha sorprendido a mí que no incluso se guardase algo más de cara al partido de vuelta, porque es cierto que lo que comentabas tú, me parece una eliminatoria muy abierta, pese a que el United la juega en Old Trafford. Creo que este Olympique de Lyon tiene muchas posibilidades de meterse en las semifinales. Supondría eso que el Olympique de Lyon se metiese en las semis después del 2-2, que quitarle el invicto que tiene el Manchester United en Europa League. Es el único equipo de la competición que todavía no ha perdido, y es cierto que en la ida vimos una versión más o menos aseada, buena del Manchester United, que está jugando esta Europa League como la tabla de salvación de la temporada, y que, como siempre, hablamos de Bruno Fernández, que creo que como el United está tan mal en la Premier, la temporada de Bruno está pasando un poco, digamos, desapercibida, pero creo que está dando un nivel muy bueno el portugués. Y lo que comentabas tú, este fin de semana se la ha vuelto a pegar en Liga contra el Newcastle, y es cierto que se ha guardado muchos jugadores a Amorim, incluso al portero. No sabemos si será descanso, y todo lo que he leído es que es descanso, que este jueves va a estar bajo la portería en Old Trafford, pero bueno, veremos a ver si le da a este Manchester United para
para seguir avanzando, porque yo te lo dije la semana pasada que te dije, creo que me la voy a jugar mucho, pero no veo tan claro al Manchester United yo en las semifinales, porque el Olympique de Lyon me parece un equipo muy serio y que tiene muchas formas y muchos argumentos de hacerte daño, tanto jugando de local, de visitante, se puede adaptar muy bien a muchos guiones de partido, y tengo muchas ganas de ver el partido porque no lo tengo yo tan claro como tú que vaya a estar que sea el United tan favorito. Te tiraste también un medio triple con el Bodo Glimt y entró, en el partido de ida 2-0. Ganó el Bodo y podría haber sido peor incluso para la Lazio, ¿eh? Sí, es que para mí, te lo decía la semana pasada, y es que este resultado no es tan sorpresa porque el Bodo ha demostrado en toda la trayectoria en la competición ser uno de los mejores locales de esta Europa League. Son 6 victorias las que lleva y solo una derrota, evidentemente, y es el equipo que más goles ha marcado y que tiene, lo comentábamos también la semana pasada, es que hace muchísimos goles. El propio Baroni lo dijo al terminar el partido, que en los últimos 25 metros son muy buenos. Dijo, es un equipo que son en los últimos 25 metros muy buenos y tengo que ver qué cambios hago en nuestra defensa para tratar de frenar el empuje de este equipo, porque el equipo de Knudsen a mí la verdad es que me parece una de las sorpresas de las competiciones europeas esta temporada. La Lazio al final es un equipo para mí muy serio, un equipo que tiene muchos argumentos también, que está luchando por meterse en Champions en la Serie A, viene de empatar contra la Roma en el derbi este fin de semana y para mí eliminatoria abierta, pero quiero ver que la Lazio deje fuera a este Bodo Glimt, porque a mí de verdad me parece un equipo que juega con un descaro y con un atrevimiento que es muy complicado de meterle mano. Es cierto que esto es fútbol y que un gol en los primeros 15 minutos igual hacen que el equipo noruego se deshaga y que la Lazio se meta fácil, pero a priori, sobre el papel, yo creo que hay la eliminatoria. No sé, la Lazio se metió de líder de la fase Liga y demás, y me da también sensaciones de estar bajando un poco el nivel en este tramo final de la temporada, el equipo de Baroni. Y el que gane de ese Lazio Bodo Glimt se va a enfrentar al ganador del Eintracht Tottenham, empate a 1, partido nulo, por tanto, como dicen en Francia en la ida, ese Tottenham 1, Eintracht 1. Este fin de semana, gran actuación otra vez de Hugo Ekitike, del delantero francés, una asistencia y un gol, pero además moviéndose por todo el frente de ataque, y va a haber un ambientazo tremendo en Frankfurt de cara a ese partido de vuelta, ¿eh? Sí, fue un partido nulo, pero que nos dejó 2 golazos, el de Ekitike que comentabas tú ahora, el rendimiento que está dando, y también el de Pedro Porro. Y tengo que decir que me sorprendió mucho el Tottenham de Postecoglou en la ida. No sé si fue quizás uno de los partidos más redondos que yo le he visto al equipo inglés, porque bueno, más allá del resultado, es cierto que tiene 2 disparos a la madera, que hay 2 paradas que hace Santos, el portero del Eintracht, que son brutales, y es cierto que igual a los puntos el Tottenham mereció más, y que este 1-1 le va a hacer sufrir mucho en Alemania, porque todos sabemos el tipo de ambientes que se generan en el campo del Eintracht con su afición. Y bueno, este fin de semana el Tottenham, pocas conclusiones también se pueden sacar, creo, de lo que haga el Tottenham en la Premier de cara al nivel que pueda dar en esta Europa League, porque viene también de perder este fin de 4-2 contra los Wolves, muchas rotaciones también en el equipo de Postecoglou. Y es cierto que con el Tottenham me pasa un poco lo que antes te comentaba del Olympique de Lyon. Creo que cuando veo sobre todo los nombres que tiene en la parte de ataque, creo que el 1-1, y pese a jugar de visitante, me parece que con jugadores como Son, como Maddison, Solanke, Bergvall, que está jugando bastante bien también, el joven sueco estos últimos partidos, creo que puede hacer daño evidentemente al Eintracht, pero a mí es que el equipo alemán me parece uno de los más serios, y bueno, te lo dije la semana pasada y me mantengo ahí, creo que es para mí candidato a llegar a la final por esa parte del cuadro. Tiene un partido el Tottenham este fin de semana contra el Wolverhampton, cayó por 4-2. Hay varios goles que son de chiste directamente. Espero que fuera porque estaban pensando en la Europa League, pero fallos defensivos graves, incluido Bergvall, un balón que pierde tremendo. Bueno, veremos quién pasa en la eliminatoria. En un par de semanas o así te pasamos factura de los pronósticos. Gracias, Fer, como siempre. Un abrazo, Bruno. A ver cuántos aguanto. Chao, chao. Y también pinceladita de lo que nos podemos esperar en la Conference. Lo tiene prácticamente hecho el Chelsea, y el Betis tuvo un muy buen resultado, ese 2-0 contra el Jagiellonia. Es favorito de cara a la vuelta claramente el equipo de Pellegrini. Diego Machuca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? En los cuartos de final de la Conference han quedado eliminatorias en las que prácticamente todo está decidido, pero también hay otras en las que todavía puede pasar de todo. Justamente en el punto medio está la del Betis frente al Jagiellonia polaco. El partido de ida acabó con un 2-0 para el conjunto español, pero sin lugar a dudas, por el gran desempeño del equipo de Pellegrini y por el dominio de su equipo, el resultado pudo haber sido todavía más abultado. En el primer tiempo, las ocasiones de más peligro para el Betis llegaron tras la presión en campo contrario del Jagiellonia, que el Betis fue capaz de sortear con facilidad, principalmente apoyándose en Johnny Cardoso, pero también con las ayudas de Isco y Pablo Fornals. De hecho, el primer gol del encuentro llegó justamente así, mientras que en la segunda parte el conjunto verde y blanco, con un bloque más adelantado y con posesiones más largas, igualmente pudo generar mucho peligro. Tendría que pasar algo muy raro, hay que decirlo, para que el Betis no se clasifique a las semifinales de la Conference, aunque eso sí, el Jagiellonia de momento no ha perdido ningún partido como local en esta competición. Los dos equipos vienen de partidos con mucha exigencia este fin de semana, el Betis de esa derrota frente al Villarreal, mientras que el Jagiellonia se enfrentó al Legia de Varsovia. A pesar de eso, pudimos ver cierta rotación en ambos equipos, probablemente pensando de cara al jueves. En el Betis no fueron titulares ni Bakambu ni Nathan, y en el conjunto polaco no lo fueron ni Stojinovic ni el español Miki Villar. Como ya comentamos la semana pasada, el posible rival del Betis en unas hipotéticas semifinales saldrá del duelo entre la Fiorentina y el Celje. El partido de ida en Eslovenia acabó por un 1-2 con victoria para los italianos, aunque eso sí, el resultado no refleja lo que pasó en el encuentro, porque fue el Celje del español Albert Riera quien insinuó mucho más peligro, pero lo cierto es que les costaba acabar jugadas, sobre todo en el primer tiempo, y eso le abrió la puerta a la Fiore para conseguir la ventaja. Los mejores en la Fiorentina fueron Luca Ranieri, autor del primer gol, y David De Gea, que de hecho sobre el final del encuentro hizo un paradón para llevarse la victoria a Italia. En el Celje destacó mucho la banda derecha con jugadores como Aljosa Matko, que para mí fue sin dudas el mejor del encuentro, o el propio Juanjo Nieto en ataque, pero una vez más en el Celje se notaron las carencias en defensa, por lo que de cara a la vuelta queda la misma sensación que durante el partido de ida, que si la Fiorentina aprieta el acelerador no deberían tener mayores problemas para llevarse la eliminatoria. Y si antes Bruno decía que hay eliminatorias que están prácticamente sentenciadas, lo decía sobre todo por la del Chelsea frente al Legia de Varsovia, donde el equipo de Enzo Maresca dirigió como quiso los ritmos del partido de ida en Polonia y principalmente en la segunda parte, donde tuvieron mucho más acierto en ataque. Noni Madueke marcó por partida doble y Tariq George, de 19 años, anotó su primer gol con el Chelsea para sellar el 0-3. También tuvo un gran partido, hay que decirlo, el canterano Josh Achimpong. El Legia tuvo ciertas oportunidades que no pudieron materializar y en Stamford Bridge el Chelsea no debería tener grandes problemas para llevarse la eliminatoria, mientras que en el otro cruce el Rapid de Viena se impuso por la mínima ante el Djurgården en Suecia, así que la vuelta se jugará en Austria, donde Bruno, el Rapid sigue invicto en Conference esta temporada. Se va acercando el final de temporada, tenemos algunos de los campeonatos al rojo vivo. Saludo ya a mi compañero y amigo Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Está todo que arde, sí. Sí, está todo que arde. Fíjate que hacía la reflexión ayer que una de las cosas que está más bonita es la pelea por las plazas Champions en Inglaterra, a pesar, o no sé si gracias también, a que la quinta plaza también da acceso a la Copa de Europa, pero están ahí metidos, se ha metido un poco el Forest en un lío, están ahí metidos Chelsea, Newcastle, Manchester City, el Aston Villa con la victoria. Está todo precioso y si te parece podemos empezar hablando de ese Manchester City, esa remontada. Hablaremos también de lo ocurrido ayer con Atalanta, Mateo Retegui, también de la gran victoria del Milan y un poco la figura de Reinders para completar los tres temas con Paquillo de esta semana. Hay que decir primero de todo que empezó mal el City. Yo con balón no le vi del todo mal en ningún momento, porque es verdad que llegaba al área con 0-0, tiene una ocasión clarísima Makatie, por ejemplo, que jugó de falso extremo por la derecha, pero también es cierto que la banda izquierda del City era una autopista entre que Marmoush, que era el teórico extremo izquierdo en defensa, no bajaba demasiado, que Muñoz ya sabemos que es rapidísimo y que Sarr también es rápido y muy bueno, entre eso y que O'Reilly no tiene conceptos de lateral a nivel defensivo, sufrió muchísimo el City en esa zona en el tramo inicial de partido. Sí, el invento de Guardiola, de O'Reilly ahí, que te leí además comentar que pues, le va a costar mucho trabajo si eso ha llegado para quedarse, que coja todos los conceptos defensivos que necesita, especialmente un jugador que no está preparado para jugar ahí porque no es su posición ideal y encima en un equipo de Guardiola con todos
las características tácticas que necesitan de sus laterales. Pero es verdad que Guardiola tuvo que desplazarse mucho, que yo creo que por eso quedó muy señalado Rubén Díaz, que tenía que apagar un fuego muy grande en el centro de la defensa. El tema de Marmús, que es un jugador trabajador sin balón, pero muchas veces le cogía la espalda con bastante facilidad. Muñoz es uno de los mejores carrileros diestros de la Premier, por pura potencia y por pura zancada. Y es verdad que detectó muy bien cómo hacer daño el Crystal Palace. Ten en cuenta que si no anulan ese gol el 0-3, ojo, porque ese fue el punto de inflexión del partido. Luego es verdad que el City, te lo comentabas de récord y lo voy a decir aquí, yo no sé si el mejor partido en global de toda la temporada, pero desde luego uno de los mejores tramos que yo he visto de fútbol al City, con un gran De Bruyne, con un gran Marmús, luego, desde luego, porque venían de sacar algunos resultados positivos, pero sin un juego muy similar a lo que quiere Guardiola. Yo me alegro del partido que hizo De Bruyne, le dieron el Man of the Match. La semana anterior había sido bastante crítico con él porque me nacía comparar el ocaso, ¿no? de jugadores como Modric y De Bruyne, siendo Modric bastante más mayor, creo que son 5 años más que Kevin De Bruyne, y cómo se ha mantenido físicamente a nivel de ambición en unos niveles altísimos, y yo a Kevin De Bruyne en este año le he visto un bajón en todo, le he visto un bajón tremendo, y me alegro mucho de ver ese partido porque la remontada del City, más allá del gol de falta que se inventa él, había tenido un balón al palo, un pase a McAtee que le dejó absolutamente solo. El partido de Bruyne realmente es muy bueno, Paquillo, y a mí me alegra que justo antes de decir adiós le deben quedar, no sé si máximo 3-4 partidos en el Etihad, pues pueda decir adiós a su afición con al menos ese regusto de un grandísimo partido como el que hizo el sábado. Sí, por historia, carrera y demás, que se pueda despedir de esta manera, yo creo que si le acompaña un poco el físico, no será el último, no sé si recital o exhibición que veamos de él, pero quizás también quiera resarcirse y una década prácticamente ahí con la camiseta de Manchester City, querrá dejar buen sabor de boca. La verdad que fue un partido donde se echó el equipo a la espalda, como se suele decir, pero es que fue tal cual, porque a mí me gustó bastante el partido de Marmús. Es verdad que McAtee jugó muy bien, a pesar de que se notó que le falta ese colmillo, ese olfato de gol para haber materializado alguna ocasión más, pero fue el mejor del City, De Bruyne. Un De Bruyne que, por desgracia, todo apunta, no está confirmado, pero que va a dejar Europa. Y yo creo que el fútbol tiene como para un par de años más brindarnos ese talento que tiene con tantísimas características, porque es súper completo, no solamente lo que tú decías, balón al palo, algo de falta, varios pases de gol, dejando a sus compañeros solos, algunas acciones que falló que eran muy claras también. Y sí, la verdad que por lo menos que el recuerdo colectivo quede cuando deje la camiseta del City un De Bruyne como el que vimos antes de ayer. A mí me gustó mucho cómo leyó los espacios McAtee. Creo que lo que decía Paquillo, que le falló el último gesto, a pesar de que marcó un gol, se podría haber ido con un hat-trick perfectamente porque tuvo 3 muy claras, más allá de la que acabó embocando, pero al menos eso lo hizo bien, lo de llegar desde segunda línea, ese tipo de acciones las dominó a la perfección, y Nico Reilly tiene cosas de jugadorazo. Otra cosa es que vaya a ser un lateral izquierdo de garantías, pero vamos, con la pelota es un futbolista muy, muy capaz. Vamos a ver, porque yo le veo futuro importante al centrocampista zurdo que tiene Guardiola. También ganó, en este caso, Atalanta, acabó ganando por 2-0 al Bolonia en un partido muy importante, Paquillo, porque venía en mala racha Atalanta. Son 2 contendientes en esa pelea por estar en las plazas de Champions al año que viene, y bueno, un gol en el minuto 2 de Retegui, anticipándose muy bien el primer palo, y una jugada de locura temporal de Retegui también en la banda derecha, en la que le hacen falta pero se levanta rápido, gana su acción a Lukumi y acaba metiendo un centro que Pasalic se remata a gol. Gran partido de Retegui, es gol y asistencia, suma 23. Es casi imposible que estar peleando con Mohamed Salah, con Harry Kane, con Lewandowski, con Kylian Mbappé, está en las cifras de esos jugadores, para que nos hagamos una idea. El único al que tiene realmente lejos es Mohamed Salah, que tiene 27 y él tiene 23, pero ya el hecho de que un jugador que es más de, no nos engañemos, es bueno, pero es más de lucha, de pelea, de ese tipo de fútbol, para mí tiene un mérito, Paquillo, tremendo lo de Retegui este año.
Sí, lo comentamos aquí hará unos meses, cuando vimos la racha tan espectacular que tenía, a ver si la mantenía, ¿no? Y esto es lo bueno que tiene, Bruno, bueno, pues que podemos rescatar, ¿no?, esa conversación. Fíjate que al final ya son 23 goles, o sea que durante toda la temporada, a pesar del bajón que ha tenido Atalanta, que tú lo has dicho muy bien, venía de 3 derrotas consecutivas muy duras, que, bueno, tampoco han aprovechado mucho los rivales porque, fíjate, sigue estando con esta victoria tercero. Pero Retegui ha demostrado, yo lo comparé creo que con Gonzalo Higuaín, me sigue pareciendo ese futbolista que más bien a priori cuando eclosionaron en la élite ambos, pues tirando a ser un poquito más torpe que otros delanteros de su perfil o de los clubes donde han estado, pero que poco a poco, bueno, pues todos tuvieron, Higuaín tuvo aquella famosa temporada con el Real Madrid donde la rompió y empezó a estar más fino en el gesto, y Retegui me recuerda mucho a eso. El segundo gol, el gol de Pasalic, es esa hiperactividad, esa ambición, ese carácter, ¿no?, canchero de saco rápido y saco de aquí petróleo seguro. Y es verdad que yo quiero compararlo a ver la temporada que viene, si sigue en Atalanta, si se va a otro club, porque ofertas le van a llover, si mantiene este nivel, porque no espero que no sea un one season wonder y haga una temporada de su vida y luego pues baja un poquito el pistón. Totalmente, pero es un jugador completo, que de espaldas a portería te produce, cae bien a las bandas, remata muy bien de cabeza, con las dos piernas también, está jugando un temporada, insisto, que estar peleando con esos jugadorazos por ser bota de oro me parece absolutamente tremendo. No llega a pelear por bota de oro, pero está haciendo también un temporadón. Tijani Reinders, primero de todo, victoria del Milan por 4-0 contra Udinese, un rival inferior, pero victoria importante para un Milan que vamos, que no puede ni pestañear para seguir peleando por los puestos europeos, Paquillo. Sí, cambió el sistema con Sisao, un 3-4-3, 3-4-2-1, dependiendo de la posición de Pulisic y Leao, más abierto o menos, con Jovic de punta, apostando mucho. Mira, quería hablar, que nunca hemos hablado de que desde que llegó con Sisao al Milan, está apostando muchísimo por Alex Jiménez, el ex del Castilla, el jovencísimo, el español, que en este caso, bueno, fue sustituido. Tampoco está teniendo una gran temporada, pero bueno, algo ha detectado en él que no había visto Fonseca y está teniendo minutos, que siempre, bueno, los españoles por el mundo también hay que rescatarlo, decir que si están jugando o no. Pero con respecto a lo de Tijani Reinders y en concreto la temporada del Milán, que yo creo que ha sido bastante irregular, bastante aciaga, no ha estado bien sus principales estrellas, empezó muy bien, luego decayó, pero Reinders siempre ha estado de notable alto, sobresaliente. Son 10 goles en Serie A, ha superado ya sus mejores registros en el Eredivisie. Y un centrocampista que, lo primero de todo hay que decir, Bruno, que tú lo has defendido aquí, en Carrusel, en todos sitios, siempre, es verdad, y porque lo recuerdes así, y yo estoy contigo en tu barco, y a un jugador que yo creo que por la capacidad que tiene de abarcar campo, de ser disciplinado en defensa, de, evidentemente, sumar a rellenar el área y tener ese olfato casi de 9 puro, asociarse, es que me parece que cualquier equipo importante de Europa ahora mismo le gustaría contar con Tijani Reinders. Sí, un jugador que te puede jugar en las tres alturas del campo, de medio centro, lo ha hecho en alguna vez dirigiendo el juego y lo hace bien. A mí me gusta un puntito por delante, con capacidad también para bajar a la base y a ayudar al pivote si se quiere a organizar, pero que se le dé un poco de vuelo, que se le dé llegada, porque me fijaba también en los números, Paquillo. Son en una temporada mala del Milan, porque la temporada del Milan es mala para la plantilla que tiene. Son 10 goles en Serie A, 3 goles en Champions, siendo la estrella del partido del Milan en el Bernabéu junto con Rafael Leao. Le salen 14 goles esta temporada. Es que 14 goles son más números de extremo, de un extremo con cierto gol que de centrocampista. Y claro, si dijeras, si solo tiene llegada al área, pues mira, están bien los números, pero es que es completísimo, es que te aporta en todo, es que son 4 asistencias también durante la temporada, un futbolista que aporta mucho. Igual le falta para ser centrocampista, por ponerle algún pero, le falta algo más de visión, de calidad para ese último pase, porque muchas veces está en ese balcón del área y o no se atreve o prefiere abrir a banda. A veces ser un poco más agresivo en el último pase es el margen de mejora que le veo yo, porque también es agresivo en los duelos, a pesar de ser muy, muy técnico. Pagó 20 millones por el Milan, pero se van a quedar baratos, porque si lo quisieran vender, acaba de renovar, que la gente del Milan esté tranquila, pero si lo quisieran vender sacarían mucha más pasta. Te diría que mínimo el doble de lo que pagaron.
Sí, 40, 50 millones conforme está el mercado, sabemos que incluso te diría que una ganga, ¿eh? El Milan se rotaría las manos, pero cualquier equipo importante, de verdad, pagar 40 o 50 millones por un centrocampista de esta índole no me parecería caro, teniendo en cuenta cómo se ha disparado, insisto, el mercado. Y luego tiene, sí, estoy contigo, que quizás ese pero es que le falta esa creatividad. Es muy técnico, pero esa creatividad en los últimos metros para trazar una genialidad, ¿no? Deshacerse de un rival a lo mejor con un regate o buscar ese pase al hueco, ¿no? Esa maravilla que no lo tiene para la cantidad de veces que se asoma a ese balcón del área y que evidentemente otro tipo de centrocampistas, como antes hablábamos de De Bruyne o Luka Modric, pues sí lo tienen, no es ese perfil, pero bueno, un pero de tantísimas cosas que se hace bien. Y además, teniendo en cuenta otra cosa, que lo hablamos mil veces, hay que ser muy cautos cada vez que un jugador, sobre todo de 3/4 de campo hacia adelante, destaca en Eredivisie, porque hemos visto millones de casos que luego pegan el salto a Serie A, a Premier, a Bundesliga, y luego pegan el bajón, le cuesta mucho. O sea, casos como Koen Miners o como el propio Reinders, o bueno, yo siempre pongo el mejor caso de todos, que es Dries Mertens, que al final hizo carrera en San Paolo después de romperla en el PSV, pero son muy poquitos. También hay muchos casos que la gente busca en Google de delanteros que han anotado 30 goles en el Eredivisie, han pegado el salto y luego se han quedado en migaja. Tal cual. Vas dos, es que tenemos casos para llenar una lista entera de un folio. Paquillo, la semana que viene más, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo, gracias como siempre y hasta el lunes que viene. Un abrazo, Bruno, chao. Recordamos rápidamente que este fin de semana ha ganado el Liverpool, al final con ese golazo de cabeza de Virgil van Dijk, ganó por 2-1 al West Ham. La distancia con el Arsenal es de 13 puntos. Está descontando ya jornadas para saber cuándo va a ser campeón el equipo de Arne Slot. En Italia ganó el Inter y el Nápoles juega hoy, así que vamos a ver cómo queda el tema, cómo queda la cuestión. En Francia no ha jugado el Paris Saint-Germain, que ya es campeón de la Liga. Y en Alemania el Bayern, ya lo hemos dicho, empató a 2 contra el Borussia Dortmund. También empató el Leverkusen, así que la distancia sigue siendo de 6 puntos en favor del equipo que dirige Kompany. Vamos con las preguntas de los oyentes. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que podéis escuchar Play Fútbol en cualquiera de vuestras aplicaciones para audios de podcast y demás. Estamos en todas y nos podéis escuchar ahí. Y además tenéis, si tenéis a bien, si le podéis dar like a cada uno de los episodios y además seguís a Play Fútbol en vuestra plataforma de audio, pues os avisan con cada episodio y no tenéis que estar pendiente de cuándo sacamos y cuándo no sacamos episodio. Preguntas de los oyentes. Tenemos tiempo que sea rápido para algunas de ellas. Josep Arbunés dice: muy buenas. Hoy os quería preguntar por Johan Vázquez del Genoa. ¿Está para un grande? ¿Sería un buen relevo o sustituto para Íñigo Martínez? Gracias. A mí me gusta, es un futbolista que está en progresión, es un jugador agresivo. No creo que sea un futbolista con esa capacidad seguramente de estar ya en un nivel del Barça, y menos de titular y menos de suplir al que para mí es el mejor central de Europa. Buen futbolista, pero se me ocurren otros nombres mejores. Venceslau dice: saludos cracks, viendo que la selección brasileña le está costando en los últimos tiempos encontrar un 9 de garantías, me gustaría saber vuestro orden de preferencias sobre posibles 9 para futuros torneos. Y cita a Richarlison, a Gabriel Jesús, a Endrick, a Joao Pedro y a Cuña. Dice: a Igor Jesús no lo meto porque, aunque ha ido últimamente convocado, creo que es claramente inferior a estos. Pues empezamos por el final. Yo también estoy de acuerdo contigo que Igor Jesús es peor que los que citas. Te diría que el que más me gusta de todos a día de hoy, sin saber hasta dónde puede llegar Endrick, es Cuña, Mateus Cuña. El segundo, si está bien físicamente, Gabriel Jesús. El tercero, Joao Pedro. El cuarto, Endrick. Y el quinto, Richarlison. Aunque yo a Endrick me lo llevaría sí o sí. Es decir, si mi titular es Cuña y llevo, por ejemplo, a Gabriel Jesús, que puede jugar en las bandas, de tercer delantero centro me llevo a Endrick claramente a un mundial.
Más preguntas. Aquí dice, esta es una crítica, dice Alberto Cirilo: cuando habláis del balón parado del Arsenal no dijisteis nada del cañón de Rice en la pierna. Pues efectivamente, Alberto, dijimos que Rice era un gran lanzador, en este caso dijimos de corners, y no dijimos nada porque el hombre no había marcado ningún gol de falta en toda su carrera, o sea que pues eso, hay que decir las cosas como las vivimos y como son. Mikel me recuerda: Bruno, gracias por la respuesta como siempre, pero te dejaste la de Eli Krupi. Eli Krupi es el delantero del Lorient, además volvió a marcar este fin de semana. Creo que es un delanterazo, no tiene una capacidad física que me parezca top, creo que es un jugador más de calidad pura, con un disparo, sobre todo el disparo que tiene desde la frontal me parece una auténtica pasada, una auténtica locura, y por tanto creo que es un jugador con mucho recorrido todavía. Es rápido, no me parece que en el choque, en ese tipo de acciones, no me parece delantero centro puro, me parece más segundo delantero que otra cosa. Puede jugar en la banda, en un falso extremo izquierdo, pero insisto, el regate, ese desborde que tiene, el disparo desde la frontal, jugador muy a seguir, Eli Krupi. Y Víctor Sarabia dice: hola chicos, ¿qué opinión os merece la gran temporada del Bologna de Vincenzo italiano? Con las dificultades que conlleva para un equipo que no es de los grandes alternar Champions y Liga. Gracias, un saludo. Pues Víctor, a pesar de la derrota ayer, me parece un temporadón del Bologna, que empezó muy mal en la Champions, que empezó mal la temporada en general, pero con jugadores como Miranda haciendo un temporadón, jugadores también como Beukema en el centro de la defensa también jugando a grandísimo nivel, Benjamín Domínguez, me parece que está también desde el extremo dándose a conocer como futbolista de élite. Ndoye, Orsolini y la dirección de Vincenzo italiano me parece que están firmando una gran temporada, coincidimos, Víctor. Y había una pregunta en X sobre directores deportivos, pensando en directores deportivos para el Zaragoza. La respondemos la semana que viene porque, insisto, nos hemos quedado sin tiempo y esa es de respuesta larga. Nosotros volvemos el lunes que viene con, ya os avanzo, una entrevista que tengo muchas ganas de hacer. Un personaje que siempre que he hablado en Play Fútbol ha sido súper interesante. Volvemos a escucharnos entonces. Hasta el lunes que viene. Sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.